Hola chicos, continuamos con nuestras clases. Soy tu teacher David Guzmán Almeida y ahora nos encontramos en Ciencia y Tecnología para Connected School y la institución George Washington. La clase de hoy, muy interesante, se titula Relaciones interespecíficas y quiero que estés muy atento a todo el video. Nuestra meta del día de hoy es comprender cómo es que se relacionan interespecíficamente los seres vivos. Interespecífico quiere decir que no son de la misma especie. Mira la relación interespecífica que tienen estos dos seres vivos. Uno es un leopardo y el otro es un cocodrilo. ¿Qué forma de relaciones se pueden dar entre estos dos seres vivos? Bueno, no cuando hablamos de relación siempre decimos que tiene que ser cordial. Puede ser en este caso como una relación de servicio, de alimento. Uno va a ser el alimento de otro. ¿Qué observas en la imagen? Vemos de que están luchando. ¿Y qué tipos de relación se presenta en esta escena? Mucha supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué son las relaciones interespecíficas? Las relaciones interespecíficas son interacciones biológicas que se producen entre los individuos de distintas especies. Nuevamente, de distintas especies. Como en la figura. Qué tierno, ¿no? Se ve a un chimpancé, que es una especie, interactuando con otra especie, con un tigre blanco en este caso. ¿Para qué? ¿Para qué sean estas relaciones interespecíficas? Para lograr el equilibrio en el ecosistema a través de las cadenas tróficas. Estas relaciones se pueden presentar de la siguiente manera. Puede ser mutualismo, simbiosis, comensalismo, parasitismo, depredación o inquilinismo. Vamos a ver cada una de ellas. Empezamos por el mutualismo. ¿Qué será el mutualismo? El mutualismo es cuando ambas especies se benefician mutuamente. Por ejemplo, la anémona de mar y el cangrejo ermitaño. La anémona consigue restos de alimentos del cangrejo y el cangrejo le brinda a la anémona protección y camuflaje. Entonces, ¿qué es el camuflaje? Camuflaje es la habilidad que presentan unos organismos para esconderse de sus depredadores, tomando el aspecto a veces de una rama, de una hoja, de tierra o de otro animal. La mayoría de animales tienen un sistema de camuflaje. El mutualismo también se da entre aves y flores. Sí, se da un mutualismo. Las flores le dan a las aves alimento y las flores le dan a las aves alimentos y las aves le dan a las flores el transporte de su polen. Entonces el ave se alimenta del néctar de la flor y también transporta el polen. También esa misma relación se da entre las abejas y la flor también. Entre los dos se ayudan. Yo te doy alimento, pero tú transportas mi polen para seguir preservando la especie. Simbiosis. ¿Qué simbiosis? La simbiosis se puede dar entre vegetales y animales cuando ambas especies se relacionan y se benefician mutuamente. En una relación simbiótica mutualista, los organismos no pueden vivir aislados. Tienen que estar los dos sirviéndose uno al otro y viviendo, se puede decir, casi como una misma especie. Por ejemplo, tenemos los líquenes. Los líquenes, las algas y hongos. El alga proporciona el alimento y el hongo
proporciona el hábitat, el lugar en donde va a estar. Y lo vamos a encontrar juntos. O sea, vamos a encontrar algas y hongos juntos y a eso se le llama líquenes. Hay una película que no me acuerdo el nombre ahorita cómo se llama, pero es de un organismo extraterrestre que entra en el cuerpo de una persona y se da una simbiosis. Es decir, sigue viviendo el organismo extraterrestre y sigue también la persona viviendo. Como que cada quien mantiene su individualidad, pero están en un mismo cuerpo. Esa es simbiosis. Comensalismo. ¿Qué es comensalismo? El comensalismo es la relación que se da entre dos seres en donde uno es el comensal, es decir, el que se beneficia nutriéndose de lo que no le sirve al otro organismo, que es el hospedador, pero sin causarle daño o un efecto perjudicial. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos. Las rémoras y los tiburones, en este caso las rémoras, usan como medio de transporte a los tiburones. Las rémoras como que se pegan los tiburones o se prensan de él y viajan a la velocidad que viaja el tiburón, pero no lo perjudican, no le hacen daño. También el buitre. El buitre con los leones casi viven siempre juntos. Donde hay leones hay buitres. ¿Por qué? Porque cuando el león caza, come los alimentos, pero luego deja lo que ya no come, lo que no le agrada. Como por ejemplo, muchas veces las vísceras. Los leones no se lo comen, solamente comen la carne. O el pellejo, lo que podemos decir, ¿no? Entonces lo deja. ¿Y quién se lo come? Los buitres, porque los buitres se alimentan de las sobras que dejan los leones. Tienen su cabeza muy fuerte, que puede soportar los ácidos de la descomposición. Entonces, ¿quién se sirve de quién? Ajá, el buitre es el comensal y los leones son el hospedador, que le dejan servirse, ¿no? Parasitismo. ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo se presenta cuando una especie, a la cual vamos a llamar parásito, se beneficia de otra especie, que es el hospedador, pero el hospedador sale perjudicado. Por ejemplo, el piojo, que muchas veces está en sus cabecitas, niños. De repente de niño también me ha pasado alguna vez. El piojo es un parásito. Es un insecto que es parásito y vive de nuestro cuero cabelludo, extrayendo sangre. Entonces, el parásito es el piojo, el hospedador somos nosotros, nuestras cabezas, y sí nos perjudica, porque nos llena la cabeza de heridas, se vuelve una plaga, nos incomoda. Entonces no es como el comensalismo, no es que yo diga, ay, bueno, son mis piojos, yo los voy a dejar, no me hacen daño. Sí me hacen mucho daño. Las pulgas y las garrapatas en los perros le producen enfermedades. Entonces pulgas y garrapatas son parásitos, el perro es el hospedador y le produce mucho daño. Entonces, ¿en qué se diferencia del comensalismo? Que en el comensalismo el que se beneficia no hace daño. En el parasitismo sí. La tenia o los oxyurus en nuestros intestinos son también lombrices muy grandes que llegan a alcanzar los 3 metros. Pero ¿cómo es que viven en tu cuerpo? Cuando has comido algo en mal estado, cuando has comido con las manos sin lavarte, entran los huevecillos de la tenia, los oxyurus, y empiezan a crecer en tu estómago. Son parásitos. Los piques en las gallinas también, etcétera. Hay muchos parásitos que hacen daño al que los hospeda. Justo en este tipo de relaciones donde el hospedero es el afectado, se debe prevenir las consecuencias. Por ejemplo, si no se trata a tiempo a los animales, pueden presentarse enfermedades, tanto en ellos como en el hombre. Por eso, si en casa tienes una mascota, debes llevarlo al veterinario, quien te dará las indicaciones necesarias para que no sufran ni de parásitos internos como externos. Llamamos externos a los que se pueden ver, como las pulgas, las garrapatas. Internos, los que no se pueden ver, como las lombrices, que muchas veces, especialmente los perros,
lo cogen cuando comen algo que encuentran en la calle. Depredación. ¿Qué es la depredación? Es lo que vimos en la primera figura, ¿no? Con el leopardo y con el cocodrilo. La depredación se da cuando una especie, que es el depredador, se alimenta de otra a la cual le vamos a llamar presa. Por ejemplo, la rana es depredadora del escarabajo. La mantis religiosa se alimenta del grillo, como en la foto. La garza consume al cangrejo de río. Y el tiburón, que también vemos en la foto, se traga a los peces. Ajá. Un depredador muy temible es la anaconda en la selva. La depredación, ¿sirve o no sirve? Bueno, aunque nos parezca terrible, la depredación sí sirve, porque regula las poblaciones de animales en un ecosistema. Los depredadores se encargan de mantener ese equilibrio. Si no existiera la depredación, se produciría un desequilibrio. ¿Te imaginas que el cocodrilo no comiese de repente a las cebras? Pues en un año las cebras aumentarían demasiado. Habría una superpoblación. Pero ¿cuál es el trabajo del cocodrilo? Comerse de cuando en cuando una cebra y hacer de que pues no haya demasiadas. Eso se llama equilibrio. Todo en la naturaleza tiene un orden. En las cadenas tróficas, si el primer eslabón no es comido por otro de segundo orden, esos aumentarían y la población de plantas sería perjudicada, porque a más consumidores, menos plantas. Los depredadores son carnívoros, pero también pueden ser víctimas de otro depredador. Y casi con el último es el inquilinismo. ¿Qué es el inquilinismo? Es como el inquilino, ¿no? el que vive en una casa alquilada. Cuando una especie se beneficia de otra aprovechando su espacio que le proporciona, nuevamente sin causarle prejuicio. Ejemplo, la orquídea y el árbol. La orquídea es otra planta que crece usualmente no en el suelo, sino que crece en la rama de un árbol. Las orquídeas viven sobre los árboles sin causarle daño. ¿De qué les sirve? Les sirven de hábitat. Palabra nueva, corteza. Corteza es la parte exterior que se presenta en las raíces, tallos o ramas de los árboles, cubriendo y protegiendo la madera. Hablando de inquilinismo, se da inquilinismo en los mamíferos. Se puede observar en las madrigueras de los ratones que también allí se esconden insectos que consumen los desechos de los alimentos. En estos lugares se obtiene más calor y protección. Es decir, el que hizo la madriguera fue el ratón, pero ahí también viven algunos insectos. O sea, están de inquilinos. O en los árboles. Las ardillas viven dentro de los árboles. Allí construyen sus nidos y se alimentan de semillas, frutos y aún de la propia corteza. A diferencia del parasitismo, en esta relación los árboles no sufren ningún daño. O sea, cuando no hay daño, también se puede llamar inquilinismo, si es que alguien le está dando lugar a otro. Aunque tampoco salen beneficiados de esta acción interbiológica, ¿no? Ahora sí, vamos a tu ficha. Tenemos relaciones interespecíficas y recuerda que son interacciones biológicas que se producen entre los individuos de distintas especies. Puede ser mutualismo, comensalismo, parasitismo, depredación o inquilinismo. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra investigación? El problema es, ¿qué producen las relaciones interespecíficas en el ecosistema? ¿Qué es lo que producen? La respuesta, recuerda que cuando respondemos a una pregunta de investigación, estamos haciendo una hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que las relaciones interespecíficas, según su desarrollo, permiten el equilibrio del ecosistema. Esa es mi hipótesis. Ahora, mi hipótesis tiene dos variables. Una independiente, que es la causa, y una dependiente, que es el efecto. ¿Cuál es la variable independiente causa? Es las relaciones interespecíficas. Y la variable dependiente es
¿Qué sucede cuando se dan las relaciones interespecíficas? Pues la posibilidad de supervivencia de los seres vivos y un equilibrio del ecosistema. Ahora vamos a elaborar nuestro plan de indagación. Vamos a ver qué acciones tenemos que realizar y cuáles son los materiales que vamos a utilizar. Primero, para nuestra investigación, ¿qué vamos a hacer? Ver el video completo del tema. Claro, tenemos que ver completo. ¿Y cuáles son los materiales? Los materiales son el video de la clase. Luego vamos a seleccionar las ideas principales. Para seleccionar las ideas principales, que esa es la acción, seleccionar las ideas principales, utilizaremos el video de la clase, hojas y lapicero. Y la última actividad que tenemos que hacer es elaborar conclusiones finales. Para elaborar las conclusiones finales, también usamos nuestro video, ahora nuestra ficha, que es en la que estamos escribiendo, y también lapiceros. Finalmente, también con nuestro video vamos a llenar estas hojas de información sobre cada uno de los temas. Empezamos con las relaciones interespecíficas. Reviso en mi video dónde es que expliqué qué eran esas relaciones interespecíficas. Y escribo que son interacciones biológicas que se producen entre individuos de distintas especies. Recuerda que cuando decimos distintas especies es como el perro y las palomas. El perro y las palomas. ¿Habrá alguna relación? Si es que hay alguna relación, se llaman relaciones interespecíficas porque son de distintas especies. Y esas relaciones se dan para lograr el equilibrio en el ecosistema a través de las cadenas tróficas. Hacemos lo mismo con el mutualismo. Reviso mi video y me fijo qué dice del mutualismo y escribo lo más importante. Como que ambas especies se benefician. Y vimos un ejemplo, ¿no? La anémona de mar y el cangrejo ermitaño. Y la anémona consigue restos de alimentos del cangrejo y el cangrejo le brinda protección y camuflaje. Así hacemos con la simbiosis, el comensalismo y cada uno de los conceptos, ¿no? En cuanto a la simbiosis, ya sabes que se puede dar entre vegetales y animales cuando se relacionan y se benefician mutuamente. En una relación simbiótica mutualista, los organismos no pueden vivir aislados, tienen que estar uno con otro. Y el comensalismo, ya dijimos que era donde uno se sirve del otro, sin perjuicio. No se perjudican uno al otro. Así vamos a seguir. Luego con el parasitismo, recuerda que en el parasitismo sí hay perjuicio. Los parásitos perjudican al hospedador. Y la depredación, que es cuando uno consume al otro, lo devora, ¿no? Grandes depredadores o devoradores. Y el inclinismo es cuando uno pues sirve de hábitat al otro. Le está sirviendo de lugar de desarrollo. Entonces, no te olvides llenar esa ficha. Yo te hice 4, ya tú tienes que completar los 3 últimos. Recuerda que si tienes alguna duda, consulta a tu teacher o a tu miss. El día de hoy estamos muy atentos para ver si tienes alguna pregunta. Utiliza lápiz al escribir. Nuevamente, lápiz porque vas a borrar. El día de hoy sí voy a ver bien la letra, especialmente de los varones, porque los varones tienen que mejorar mucho su letra, por favor, niños. Subraya las ideas principales. Todas las ideas, especialmente las que vas a escribir de nuevo en la ficha, al final en los conceptos, antes subraya, porque no vas a escribir todo, solamente lo más importante. Y escribe con pulcritud y orden, mucho orden y mucha pulcritud. Por favor,
Si es que tu letra no está muy bonita, entonces yo te voy a decir que lo borres y que lo vuelvas a hacer. Pero a partir de ahora trabajaremos con mucho orden, limpieza y muy buena caligrafía. Bien, chicos, estamos listos.